Muchas gracias, es un gran placer estar con ustedes. Se ve bien. El día de hoy vamos a hablar de la pregunta de si el consumo de adición de azúcar contribuye a la epidemia de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Aquí tiene muchas palabras esta diapositiva. Se supone que no debo mostrarles diapositivas así, pero nos dice toda la población, estudios de población que muestran entre más azúcar comen, más probable va a ser que tengan enfermedades metabólicas, y esto está hablando de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y todas estas, adiposidad visceral, todo el hígado graso y todos los demás. Una de las cuestiones más importantes es un estudio que se publicó justo el año pasado por la Universidad de Harvard. Este estudio divide una gran población en los Estados Unidos en 5 niveles, dependiendo de cuánta azúcar adicionada ellos consumen. Y este estudio muestra que entre más azúcar adicionada toma una persona, tiene más probabilidad de no tener enfermedad cardiovascular, sino de morir de enfermedades cardiovasculares en 15 años. Ahora, eso es una declaración muy fuerte, pero esta parte, lo que da más miedo de esto es que incluso el consumidor mediano, el promedio, el que consumía solamente de 13 a 17% de sus calorías diarias como azúcar adicionada, tenía un riesgo aumentado de morir de 18% por enfermedades cardiovasculares. Ese nivel de consumo de azúcar, eso es lo que consumimos en Estados Unidos y ciertamente es lo que se consume en este país también. ¿Realmente queremos que el promedio de los ciudadanos que consuma todos los días, que aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular 18% por el azúcar adicionada? Sin embargo, estos estudios de población realmente no prueban que el azúcar esté causando enfermedad cardiovascular. Para poder probar que la relación entre el azúcar y la enfermedad está causando, la causa y el efecto, el azúcar siendo la causa y la enfermedad el efecto, necesitamos antes que nada un mecanismo científico de cómo esto puede suceder, si es posible que el azúcar aumente nuestro riesgo de desarrollar estas enfermedades. Y luego, en segundo lugar, no necesitamos más estudios de población, tenemos que tener evidencia directa de estudios de intervención de dieta, agregar azúcar a la dieta de seres humanos y ver qué pasa. Si aumenta los factores de riesgo. El día de hoy, el objetivo del día de hoy, mi presentación es hablar tanto del mecanismo mediante el cual el azúcar puede aumentar el riesgo de enfermedad, y voy a presentar algo de esta experimentación, de la evidencia de experimentación directa. Y antes de empezar, vamos a hacer un poco de repaso sobre lo que es el azúcar. En la naturaleza hay tres azúcar disponibles naturalmente: la glucosa, la fructosa y la sucrosa. Son las tres más importantes que ocurren en forma natural como azúcar. En la parte de arriba, fíjense ustedes que la glucosa y la fructosa son exactamente iguales respecto de la configuración química. Los dos tienen 6 carbones, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Sin embargo, la forma es diferente, su forma es diferente. La molécula de la glucosa es de 6 lados y la fructosa tiene 5 lados. La sucrosa es una mezcla de glucosa con fructosa, conectadas o unidas una con otra. La dulzura se basa en la sucrosa, la dulzura del azúcar. Y fíjense aquí, la dulzura en sucrosa dice 1, mientras que
en glucosa es 0.7, quiere decir que es un 30% menos dulce la glucosa que la sucrosa. Y la fructuosa es 1.4. Eso significa que la fructuosa es 40% más dulce que la sucrosa. Ahora, ¿dónde tenemos de dónde se obtienen estos tipos de azúcar? Vienen de las frutas. Todas tienen una combinación de glucosa, fructosa y sucrosa para que sean dulces. Sin embargo, la mayor parte de las frutas, por el peso de comida, tienen de 8 a 10% azúcar en contenido, azúcar total. Y lo que realmente quiere decir eso es que las fuentes concentradas de azúcar que ocurren naturalmente, la única fuente sería la miel. Quiere decir que nuestros ancestros, por la mayor parte de la historia de la humanidad, quiere decir que teníamos dietas muy bajas en azúcar, a excepción de los que estaban encargados de los panales, ¿no?, de las abejas. Pero somos procesadores de alimentos y a través de los años hemos sido cada vez mejor. Aprendimos cómo tomar la caña de azúcar, que solamente es un 10% de sucrosa por peso, y se extrae toda la sucrosa, toda la fibra, todo el material de plantas, lo quitamos hasta que se tiene un producto que es 100% sucrosa. Y aprendimos a hacer la misma cosa con la remolacha y aprendimos a hacer la miel de maple de un árbol, que es un 60% de sucrosa en la miel de maple. Y también eventualmente aprendimos a usar el almidón de maíz o de grano, de cualquier grano, y agregarle ácido y romper todas las cadenas de glucosa que hacen el almidón en moléculas simples de glucosa, y a eso le decimos miel de glucosa. Y mi madre utilizaba esta miel de maíz cuando hacía el pan de jengibre, porque se requería que tuviera mucha humedad. Pero luego los científicos japoneses cambiaron esa miel de glucosa a fructosa, agregándole otra enzima. Le agregaron una enzima que se denomina isómero, y estos pueden tomar toda esa miel de glucosa y la cambian a una que es 90% fructosa. Esto es muy dulce. Entonces los procesadores le agregaron algo de glucosa para que fuera menos dulce, y cuando le agregaron suficiente glucosa de tal manera que tuvieran 55% de fructosa en su miel, se tiene una miel de jarabe de maíz de alta fructosa, que es mucho más alto. En Estados Unidos hay una ley de que los fabricantes de alimentos utilizan esta jarabe de maíz de alta fructosa, debería aparecer en la etiqueta. Entonces va a decir que, si no es así, pues va a decir azúcar. Ustedes no tienen tanta suerte. Aquí sus ingredientes, lista de ingredientes, nomás dice azúcar, y puede ser que sea sucrosa o puede ser este jarabe de maíz de alta fructosa. Una de las ventajas de tener la sucrosa en nuestra lista de ingredientes en vez de que sea jarabe de maíz de alta fructosa es que con la sucrosa sabemos exactamente qué contiene. La sucrosa siempre va a ser sucrosa, 50% glucosa, 50% fructosa. Así la hizo la naturaleza. Pero como los procesadores de alimentos están haciendo este jarabe de maíz de alta fructosa y le pueden agregar mucha o más glucosa a ese gran paquete de fructosa, entonces la cantidad de fructosa va a ser variable. Si vamos con los refinadores, les van a decir que hay dos formas de jarabe de maíz de alta fructosa: el que le ponen en las bebidas, y es 55% de fructosa, y luego está el que le ponen en
los dulces y en los pasteles, y ese es 42% de fructuosa. Eso, dice, está bien, eso es útil, esa información, por lo menos con eso, hasta 2011. El doctor Michael Goren en la Universidad del Sur de California publicó un estudio en donde simplemente se fue a la tienda de abarrotes y compró cientos de latas de refresco y midió la cantidad de fructuosa que contenían y encontró que cada lata de bebida tenía más del 55% del azúcar como fructuosa, y las marcas más populares, el refresco de Pepsi Cola y el de Coca-Cola tenía 56%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos jarabe de maíz de alta fructuosa en la lista de ingredientes, si fuera posible entonces que el nivel de fructuosa sea tan alto como un 90% en este punto, pues no sé. Pero, ¿y luego qué? Les acabo yo de decir que la glucosa y la fructuosa son exactamente idénticos en cuanto a la configuración química. ¿Por qué nos interesa si es jarabe de maíz de alta fructosa con 90% o con 42% de fructosa? Pues esta es la razón. En 2004 se comprobó la hipótesis que comparado con la glucosa, el consumo de fructosa en las bebidas aumentaba el peso y la grasa corporal, y también aumentaba los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares como son los triglicéridos o el colesterol malo, también la resistencia, aumento de resistencia de la insulina, y este es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Y estudiamos 32 hombres y mujeres de edad mayor, hombres y mujeres. Ellos utilizaban, obtenían esto, su energía, y encontramos que se comparaba el glucosa a la fructosa, aumentaba los niveles de triglicéridos diarios y también los niveles de todos los lípidos heterogénicos que medimos, el colesterol malo, el colesterol oxidizado, y era muy consistente con resultados muy marcados. También encontramos que la fructosa aumentaba la cantidad del azúcar que el hígado convertía en grasa, y esto se le dice logopogénesis, que de ese proceso vamos a hablar un poco después. La fructosa bajaba la cantidad de grasa que cambiaba el cuerpo a energía, y la fructosa aumentaba la resistencia hacia la insulina, y esto quiere decir que no puede hacer su trabajo apropiadamente la insulina. Y también encontramos que la fructosa aumentaba los niveles del ácido úrico. Sabemos que el ácido úrico causa gota, y eso lo hemos sabido por mucho tiempo, pero la razón de que se muestra esto, el ácido úrico puede ser un contribuidor potencial a enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Con respecto al peso corporal, los dos azúcares causaban exactamente la misma ganancia de peso. Los dos grupos aumentaron en 8 semanas 1,5 kilos, pero algo interesante es que la fructosa solamente aumentaba el tejido adiposo visceral. Esto es lo que está alrededor del intestino y del hígado, es la grasa corporal que está más asociada con la enfermedad. La glucosa, el consumo de glucosa, por otro lado, aumentó la grasa subcutánea, es la que está justo abajo de la piel, la que las mujeres almacenan en su cadera. Se ven pesadas, pero se está almacenando en el área central.
Bien, ¿por qué vemos esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque vemos todos estos efectos negativos para la salud. Con lo que hicimos era reemplazar el pan con una bebida que está endulzada con fructuosa. ¿Y por qué no lo vimos cuando se sustituye con uno que está endulzado con glucosa, que sustituye el pan? Y voy a empezar con la glucosa. No viene de hecho de una bebida que esté endulzada con glucosa. Realmente donde viene es de la pasta, de la avena, de la cebada, pan, arroz y ahí se descompone en el intestino y se va por la vena porta directamente al hígado. Esto le da el derecho al hígado de manejar todo el azúcar que consumimos. En el caso de la glucosa, la enzima clave que está a cargo de metabolizar o de utilizar la glucosa dentro del hígado, esto se regula por cuánta energía necesita el hígado. Por lo tanto, si el hígado necesita energía, esta enzima se activa, luz verde, y le permite a la glucosa que entre al hígado, y luego esa glucosa se transforma ya en el hígado, se utiliza para energía y para restituir el glicógeno, que es nuestro almacén de carbohidratos. Y por otro lado, si el hígado no necesita esa energía, es una luz roja enorme. La glucosa no se permite que entre al hígado. Se hace un bypass y no entra al hígado y se manda directamente. Aquí está la historia de glucosa y ahora va con la fructosa. Las obtenemos de las bebidas endulzadas y se va directamente al hígado. Sin embargo, esta es la diferencia. Primero al intestino y luego al hígado. La enzima que está en cargo de metabolizar no se afecta por cuánta energía necesita el hígado. Se activa o está activada todo el tiempo, entonces se tiene una luz verde cuando necesita energía el hígado, y también está en verde la luz aunque no necesite energía el hígado. Por lo tanto, la mayor parte de la fructosa que nos tomamos o que nos comemos termina por acá, termina en el hígado, y es muy poca de esta va a nuestro cerebro, a nuestros músculos, a nuestras células nerviosas, y lo que tenemos es que hay una sobrecarga de fructosa en el hígado. ¿Y por qué es tan malo todo esto? Aquí está la fructosa con sobrecarga en el hígado. El hígado hace lo mejor que puede. Parte de esa fructosa la convierte en energía y almacene algo, esto como glucosa, y manda a otro como lactate para que se pueda usar la energía por parte del cuerpo. Pero con lo adicional no tiene opción. La va a convertir en DNL, que es precisamente el colesterol malo, lipogénesis de novo, y esta se convierte en grasa. Y cuando la fructosa se convierte en grasa, al mismo tiempo bloquea el que queme la grasa. Nuestros cuerpos son muy inteligentes, no hacen grasa y luego la queman. Entonces son dos procesos. Se disminuye la quema de grasa y se aumenta la cantidad de grasa, entonces se tiene este problema en el hígado. Este aumento en el hígado aumenta la producción y secreción del colesterol malo. Esto quiere decir que es de muy baja densidad esta lipoproteína. Piensen en esto como si fuera una gran canasta donde mete toda la grasa adicional que quiere deshacerse de ella el hígado y la manda a la sangre. Entonces todos los triglicéridos adicionales, incluso colesterol, y esa
canasta de grasa se va a la sangre y por lo tanto tenemos que suben los triglicéridos y el colesterol en la sangre y es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, pero eso no es el único problema con el aumento de grasa en el hígado. Con esto también tenemos la resistencia a la insulina hepática. Quiere decir que no puede hacer bien su trabajo correctamente la insulina. Y cuando no está funcionando muy bien la insulina, es que haces más grasa, entonces más fructosa se va a convertir en grasa y eso nos lleva a un círculo vicioso donde tenemos la novolipogénesis y se baja la quema de grasa y más grasa en el hígado y también más resistencia a la insulina. Y al empeorar esto, entonces otro trabajo de la insulina es bloquear la cantidad de triglicéridos y colesterol que envía el hígado a la sangre. Cuando no puede hacer esto la insulina, entonces se tiene más todavía producción y secreción de colesterol malo y triglicéridos que se van a la sangre. Y con esto, eventualmente, se infiltra a las células musculares y entonces hay resistencia a la insulina y se convierte todo el cuerpo porque ya están los músculos también y ahí es donde se adquiere la diabetes tipo 2. A pesar de toda esta diapositiva con tantas cosas, todavía no termino. Con otra ruta tenemos sobrecarga de insulina que aumenta el ácido úrico. Como les decía, el ácido úrico causa gota y hay tanta investigación reciente, consúltenlo. Están sugiriendo grandes científicos es que causa también muchos otros problemas el ácido úrico como las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, incluso la enfermedad crónica renal. Y así que para resumir lo que yo he dicho hasta ahora, tenemos evidencia experimental que demuestra que el consumo de la fructosa tiene efectos negativos a la salud comparado con la glucosa. Y estos efectos negativos se explican por la sobrecarga de fructosa en el hígado. Estos efectos negativos de la fructosa no se explican, no son dependientes de la ganancia de peso en el cuerpo. ¿Y en qué basó esto? Study, because both of my groups of subjects, the subjects consuming fructose, the subjects consuming glucose, gained identical amounts of weight, but we saw very different health effects. But there's an even more recent study that is even more compelling. In this study, Dr. Jean-Marc Schwartz, he put healthy males, men, on weight-maintaining diets. That means he would not allow them to gain weight. Sorry. And it worked perfectly. Nobody in this study gained weight. ¿Ya se escucha? Okay. Por 9 días de tener una dieta de alta fructosa en todas las bebidas, por esos 9 días ellos estuvieron con dietas de jarabe de maíz de alta fructosa y de almidón. Y ellos se dieron cuenta que a pesar de que no hubo cambio en el peso, cuando estas personas consumían la fructosa, siempre pasa lo mismo. Yo lo he visto en los sujetos que aumentan de peso y se aumentó la lipogénesis, también vimos la quema de grasa y también resistencia a la insulina, y también vimos un aumento de los niveles de triglicéridos. Entonces, lo que se sugiere, pues, ¿qué sugerimos? No sé, tenemos 2 caminos por los cuales el azúcar puede promover enfermedades metabólicas. Aquí tenemos
el contenido de azúcar en la fructosa, que causa aumento de grasa y aumento de peso corporal, y una desregulación de lípidos y carbohidratos en el metabolismo, y es un riesgo de enfermedades metabólicas. Pero también pensamos que es un camino directo aquí. Nuestros datos nos sugieren que la fructosa tiene un efecto directo que está regulando los lípidos y el metabolismo de carbohidratos, y también aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. Y el resultado es la posibilidad de que cuando nosotros tenemos los dos, una dieta de altas azúcares que también causan aumento de peso, nosotros vamos a tener 2 veces o 3 veces el riesgo de tener enfermedades metabólicas. Hasta ahora hemos estado hablando de fructosa, pero no hemos hablado de que están endulzados con fructosa o con jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando vemos los datos de estos azúcares, yo ya sabía que en el 2008, cuando empezamos a estudiar los efectos del jarabe de maíz de alta fructosa en 187 personas con una edad de 25 años, los que eran esbeltos, tenían algunos con su grasa de músculo, con su músculo, el índice de músculo de 25 kilogramos. Tuvimos una respuesta en este estudio por 2 semanas. Estos sujetos consumieron por estas 2 semanas diferentes bebidas. Estas bebidas, ya sea que contenían un 25% o 17.5%, un 10% o un 0% de requerimiento de energía de jarabe de maíz de alta fructosa. Ahora yo los dirigí, ahora nos vamos a los datos. No puedo evitar, yo soy científica, y si ustedes me dicen algo que es verdad, yo les voy a decir, muéstrame los datos. Y yo me he dado cuenta que es muy difícil sentirse bien o convencerlos a ustedes dónde está el problema sin que ustedes me muestren datos. Aquí tengo los datos. Primero déjenme mostrarles un poquito del diseño del estudio. Este fue un estudio que fue muy cuidadosamente controlado, y había pacientes internos que vivían con nosotros en el centro de investigación por 3 días. Nosotros controlábamos su dieta y también su nivel de actividades. Unos habían corrido maratones un día anterior, y este experimento, nadie iba a tomar cerveza o algo así. En lugar de eso, nosotros no podían hacer lo que ellos quisieran. Si estaban internados, seguían la alimentación que nosotros proporcionábamos en cuanto a refrescos. Y teníamos pacientes externos también. Nosotros les dábamos las bebidas que debían de tomar. Entraban y salían, pero todo tenía que seguir una dieta balanceada con calorías en sus bebidas. Ahora, en la parte de arriba vemos las comidas que ellos que no consumían ninguna bebida. En la parte de abajo, aquí tenemos las comidas de la intervención. Algunos tomaban bebidas que contenían almidón y fructosa. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque quiero que noten esto. Aquí, estas comidas. Esta parece ser una dieta bastante saludable. Aún en la intervención es muchísimo más saludable que estas bebidas con jarabe de maíz de alta fructosa. Están mucho más saludables que una Big Mac y papas a la francesa. Aquí estamos comiendo también ensaladas. Piensen cuando vean los datos. Aquí tenemos el efecto de las 4 dosis de jarabe de maíz de alta fructosa en el cambio de aumento de peso. Esto es simplemente el aumento de peso en 2 semanas, menos 0 de aumento
de peso en 2 semanas. Y como pueden ustedes ver, tenemos la perfecta dosis de respuesta-efecto. Aquí tenemos los niveles de triglicéridos de todo el día en adultos jóvenes. Solamente medimos los triglicéridos en ayunas, sino cada hora, durante 24 horas. Y vean cómo se ven los triglicéridos antes de la intervención de las bebidas. Los colores que ustedes ven al final de la intervención, cuando todavía están tomando sus bebidas. La primera parte de aquí de la izquierda, de arriba, es aspartame. El aspartame no tenía ningún efecto en los triglicéridos. ¿Lo ven? Está en color gris. Luego nos vamos a la siguiente gráfica, al 10%. El color morado muestra lo que hacía el jarabe de maíz, a un 10% de energía en 2 semanas. Y al final del día los triglicéridos aumentaron. Luego vamos a esta gráfica con un 17%, ¿sí? En color morado claramente se puede ver que al momento de la comida los triglicéridos aumentaban y al final del día bajaban. Y la última, con 25%, vemos el nivel de los triglicéridos muchísimo más altos en alta dosis en ese grupo. Vamos ahora a ver del lado derecho, nos muestra los efectos más importantes del jarabe de maíz de alta fructosa en con triglicéridos muy altos, de 10 de la mañana a medianoche. En esos 3 grupos hubo un aumento muy significativo de los triglicéridos 4 horas después de la cena. Para decirles la verdad, no tengo idea qué tan importante es ese aumento. Espero que pueda contestar esta pregunta antes de retirarme. Aquí tenemos otros factores de riesgo establecidos, como las enfermedades cardiovasculares, también colesterol malo y también la lipoproteína B. Todos estos son los factores de riesgos establecidos que los científicos son los que ven cuando hablan de las enfermedades cardiovasculares. Como ustedes pueden ver, en cada grupo de 4 bloques podemos ver una respuesta, efecto. Entre más consumo de jarabe de maíz, aumenta más esto. En las barras moradas del grupo 4 hay es el grupo del 10%, con una dosis baja de jarabe de maíz de alta fructosa, con un 10% de energía requerida. Que diga eso, y luego va a haber otra categoría de la azúcar adicionada. Y México también necesita eso, necesitamos saber cuánto azúcar le está agregando los procesadores de alimentos a nuestros alimentos. Tan pronto como les requiramos que nos digan cuánto azúcar adicionada hay en su producto, la cantidad va a bajar. Va a ser una manera de ayudar a que baje los contenidos de azúcar en nuestros alimentos.